Queridos hermanos, estamos caminando en el primer siglo, alrededor del año 33 ya. Vamos a hacer un tránsito entre el norte, la región de Perea, y hacia el sur, llegando a la región de Judea. El tránsito que hace el Señor Jesús en estos primeros versos del capítulo 11. Como ustedes se recordarán, el Evangelio de Juan fue escrito en torno a 7 milagros destacados del Señor Jesús. Juan llama a estos 7 milagros especiales señales, 7 señales que muestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y los que crean en Él y en la veracidad de estas señales van a tener vida eterna. Hasta ahora, hasta esta noche, en nuestro caminar en el Evangelio de Juan, hemos visto 6 de las 7 señales. La primera, el Señor Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Canaán, en el capítulo 2. La segunda señal, Jesús sana al hijo de un oficial del rey, en el capítulo 4. Leímos también que Jesús sana a un hombre paralítico que llevaba ya varios años en el estanque de Betesda, en el capítulo 5. La cuarta señal, Jesús crea el alimento y alimenta a 5,000 personas a partir de 5 panes y 3 peces, en el capítulo 6. La quinta señal, Jesús camina sobre el agua y calma una tormenta, en el capítulo 6 de Juan. Jesús gobierna por sobre la naturaleza. La sexta señal, Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. 40 años ya tenía el hombre, 40 años que no había visto a lo largo de su vida, en el capítulo 9. Que nos muestra que Jesús es la luz del mundo. Y ahora nos aprestamos a ser testigos del milagro más grande, digamos, que narra el Evangelio de Juan. Jesús resucita a un muerto que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Por tanto, estaba ya con el olor que expelen los cadáveres. Jesús tiene poder sobre la muerte. Cada una de estas señales nos muestran el poder de Dios y nos muestran que el Señor Jesús es el Dios encarnado, el Dios del Antiguo Testamento, junto al Padre y al Espíritu Santo, el Verbo encarnado. En este Evangelio, en el Evangelio de Juan, 23 veces el Señor Jesús dice: yo soy. Y cuando dice yo soy, trae a nuestra mente la ocasión cuando Dios habló con Moisés desde la zarza en el desierto de Moab. Allí Moisés le pregunta su nombre y Dios le dice desde la zarza: yo soy el que soy. En hebreo suena más o menos Ejeye Asher Ejeye. Yo soy el que soy. La traducción en el castellano es yo soy. En nuestras Biblias lo muestra así. En el griego dice ego eimi. Y este ego eimi, yo soy yo soy, de estas 23 veces que utiliza el Señor Jesús, 7 de ellas la liga a una metáfora, a una diferente metáfora, metáforas tremendas que expresan cada una de ellas su deidad, su relación con la obra de salvación. 4 de estas veces en que el Señor utiliza esta frase yo soy, seguida de metáforas tremendas, ya las hemos visto. Yo soy el pan de vida, nos dijo en el capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 también, yo soy el buen pastor. Esta última
nos suena al Salmo 23, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor. Hoy, esta noche, el Señor Jesús nos dirá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y veremos entonces que Jesús es nuestra resurrección y nuestra vida. Por eso la enseñanza de hoy titula Jesús es mi resurrección y vida. Jesús es mi resurrección y mi vida. Vayamos entonces al Evangelio según San Juan, al capítulo 11. Busquemos el Evangelio según San Juan, capítulo 11 en nuestras Biblias. Vamos a leer los primeros 27 versículos. La palabra del Señor dice, Juan capítulo 11, versículo 1 al 27. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Lázaro era un nombre común en el primer siglo entre los judíos. Lázaro es la forma reducida del nombre Eleazar. Eleazar, por ejemplo, era el nombre de uno de los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón. Y la forma, el apócope, digamos, de ese nombre, la forma resumida de Eleazar era Lázaro. Y esta forma resumida es nombrada también en algunas personas en el Nuevo Testamento. Eleazar, por tanto, y Lázaro significa Dios es ayudador o Dios ha socorrido. Betania, como nos dice, estaba a 15 estadios de Jerusalén. Esto es más o menos algo más de 2,5 kilómetros de distancia. Cada estadio tiene entre 185 y 180 metros. Betania estaba hacia el lado oriental del Monte de los Olivos. Ahora, ¿qué significa Betania? El significado de Betania no se lo determina completamente, porque los judíos dicen viene de Bet Ananías, es decir, de la casa de Ananías. O sea, Betania viene de casa de Ananías. Otros, los sirios más bien dicen viene de Beit Anía, casa de tristeza. Y los padres de la iglesia, Orígenes, Jerónimo, Ambrosio, dan el significado de casa de obediencia. Es decir, alguna de estas tres puede significar o casa de Ananías, casa de la tristeza o casa de obediencia. Betania es el lugar en el cual vivía Lázaro y vivía con sus hermanas. Para ese tiempo, cuando envían a este mensajero, Lázaro estaba con una enfermedad grave. Él vivía junto a 2 de sus hermanas, una de ellas de nombre María, tal vez más Miriam, es decir, María y Miriam son diferentes formas del mismo nombre hebreo. Era un nombre común. La mamá de Jesús tenía el nombre de María y había al menos 2 o 3 Marías que acompañaban al Señor Jesús, María Magdalena entre ellas. Junto a ella, Lázaro, María y la hermana que al parecer podría ser la mayor, Marta. Su nombre, el nombre de Marta, significa señora y es como que la más activa, digamos, de entre los tres. En el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí nos dice que María, hermana de Lázaro, fue la mujer que ungió con perfume los pies del Señor Jesús, con una especie de ungüento oloroso. Ahora, cuando oímos esto, nos encontramos ante 2 mujeres que ungieron los pies de Jesús. 2 mujeres diferentes en 2 ocasiones diferentes. La primera, María, de la que nos está hablando. María en el capítulo 12, es decir, pronto, ya la subsiguiente semana, en el capítulo 12, verso 3, nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Mateo nos da algunas aclaraciones más. El Señor dice de ella, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ella es María, la mujer que posiblemente por agradecimiento al Señor Jesús lleva una libra de perfume y unge sus pies y los limpia, los enjuaga con sus cabellos. La otra mujer, en Lucas capítulo 7, versos 36 al 50, nos habla de esta otra mujer y dice de ella, una mujer de la ciudad que era pecadora. La ciudad a la que está haciendo referencia posiblemente sea la ciudad de Naim, en Galilea. Entonces está haciendo referencia a 2 mujeres
dos momentos y dos ciudades diferentes. María en la ciudad de Betania, del pueblo de Betania, y esta mujer llamada como mujer pecadora en la ciudad, posiblemente en la ciudad de Naín, al norte, en Galilea. Esta segunda mujer fue la que, estando en la casa del fariseo, y no le habían dado al Señor Jesús ninguna atención, va la mujer conmovida porque Dios, el Señor Jesús y Dios le perdonaron por sus pecados, se acerca por la espalda y encuentra que sus pies estaban sucios, los pies del Señor Jesús, cosa extraña para invitados de ese tiempo, y con sus lágrimas lo lava. Ha debido llorar profusamente y los secó con sus cabellos. Y también besaba los pies del Señor Jesús. Y luego de esto derramó además perfume sobre ellos. Ella, por lo que cuenta, por la parábola que cuenta el Señor Jesús, sería una mujer que sabe que se le perdonó mucho y entonces amó mucho. Diferente de ella es, como dijimos, María, a la que está haciendo referencia a esta porción, la hermana de Lázaro. En el versículo 3 de este capítulo 11 de Juan nos dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, la enfermedad de quien están hablando, Lázaro, ha tenido que ser grave. No ha tenido que ser una cosa pequeña, porque no molestarían al Señor con una enfermedad pequeña. La preocupación de las hermanas ha debido ser tal que querían que el Señor conociera la situación. Un malestar, dijeron, no molestarían a alguien importante, ¿no es cierto? Ahora, este mensaje es corto, si podemos verlo. Señor, el que amas está enfermo. Y lo que querían es que el Señor estuviera enterado de esta situación. Confiaban las hermanas que el Señor actuaría en consonancia con este pedido, que podía entenderse: Señor, ven, acude a nosotros, o algo así. En este tiempo los mensajes avanzan más rápido, ¿no es cierto? Apenas sucede, ya el mensaje nos llega. Los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Y en los mensajes de WhatsApp puedes utilizar decenas, cientos de palabras, envías y puedes volver a complementar el mensaje. Pero a veces, aún en este tiempo, los mensajes son bien cortitos. Ya a veces me llegan mensajes aquí, leo pero ¿qué me quiere decir con esto? Entonces me demoro más en tratar de interpretar lo que quiere decir y volver a preguntar que en enterarme. El mensaje de las hermanas fue corto, pero certero. El que amas está enfermo. El verso 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ahora, el mensajero que llevó este recado, es posible que haya escuchado también la respuesta. Este mensaje no es para muerte. Y con esto en mente, regresó al lugar, a Betania, de donde le habían enviado. Sin embargo, a pesar de lo que el Señor dice, Lázaro iba a morir e iba a ser enterrado. Esto parece un contrapropósito que se va a ir aclarando a medida que caminemos por estos versículos. El propósito de aquella enfermedad, muerte y entierro, en general era para la gloria de Dios. De la misma forma había sucedido con cuando el Señor le dio la vista al ciego que había nacido ciego, 40 años ya tenía como ciego. Y el que el Señor le haya dado la vista, no devuelto la vista, sino dado la vista, era para que las obras de Dios se manifestasen en él, dijo el Señor Jesús. No es porque él haya pecado, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Entre paréntesis, paradójicamente, las obras de Dios estaban siendo glorificadas y producto de ellas el pueblo estaba alabando a Dios. Pero entre los líderes judíos tenía un efecto contrario. Producía mayor incredulidad y mayor deseo de venganza en contra del Señor Jesús en los líderes judíos. El pueblo alababa a Dios y los líderes mordían los dientes. Ahora, en este pasaje nos dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. El Padre es glorificado en el Hijo. Eso tenemos que considerarlo. El Hijo de Dios, a través del Hijo de Dios es que glorificamos al Padre. Es necesario que tengamos esto en mente, siempre firme. No hay manera de conocer a Dios si no es por medio del Hijo. Otra vez, no hay manera, ninguna manera de conocer a Dios sino solamente por medio del Hijo. Hay muchos religiosos que pretenden acercarse a Dios, por decirlo así, haciendo a un lado a Cristo, diciendo Él es creación de Dios, aunque digan la más alta creación, hacen a un lado a Él y pretenden acercarse a Dios. Eso, hermanos, es imposible. No puedes acercarte a Dios sino únicamente por el Señor Jesús. Sin el Señor Jesús no hay forma de llegar a Dios. Tus alabanzas no llegan a Dios si no es a través del Señor Jesús. Lo ha sido siempre. No solo a partir del Nuevo Testamento, desde toda la creación, hermanos, ha sido así. En Juan 14:6, ustedes conocen este versículo, el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En primera de Juan 5:12, escribe Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, hermanas, cualquier fe, cualquier religión, cualquier iglesia que no reconozca la importancia del Señor Jesús y su lugar de preeminencia, jamás puede acercar a nadie hacia Dios. Solo el Señor Jesús, Dios el Hijo, siempre ha sido quien nos acerca hacia Dios. Desde siempre, desde el Antiguo Testamento, solo podemos conocer a Dios a través del Verbo. El único camino para conocer a Dios es el Verbo. Dios el Hijo, el Señor Jesús, el Verbo que ha sido enviado por el Padre. Por eso, el hecho de que vaya a resucitar a Lázaro es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando es glorificado el Hijo de Dios, Dios es glorificado siempre y en todo momento. En el versículo 5 nos dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor de Jesús por cada miembro de esta familia y también por cada miembro de esta familia de la que estamos aquí y de quienes nos ven a través de las redes sociales es continuo y es inalterable.
es permanente, es el amor del Señor Jesús que no cambia. Este amor que el Señor habla de esta familia, de María, Marta y Lázaro, es un amor para toda la familia, pero también para cada miembro de la familia. Es decir, somos amados por Dios cuando estamos así como cuerpo, como iglesia, pero también somos amados por Dios cada uno de forma especial y de forma directa. Eso es lo que hace el Señor Jesús. No es un amor general de manera que, como suelen decir, ¿no? Uno viendo el bosque no puede ver los árboles. O uno ve un árbol y no ve el bosque. No pasa eso con Dios. Dios ama a toda la iglesia, pero ama también a cada creyente en particular. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Otra vez, la enfermedad de Lázaro es para que Dios sea glorificado y para que el Hijo de Dios sea glorificado también. La sanidad de el Señor Jesús podía ir hasta Betania, sanar a Lázaro y volver al lugar donde estaba. ¿Cierto? ¿No es cierto? Podía hacerlo. La distancia dicen que era de entre 2 días y medio y 3 días de camino, pero podía hacerlo. Pero por otro lado podía también sanar a la distancia. Decir desde donde estaba a 3 días más o menos de distancia, Lázaro se sano. El mensajero volvía y Lázaro le decía, te has demorado, ya llevo 3 días sano o algo así. ¿Qué es? Es interesante. El lugar donde estaba viviendo la familia era Betania, ¿no es cierto? Y al parecer en el lugar que se encontraba Jesús era también de nombre Betábara o Betania de Perea, a 3 días de distancia, una Betania de la otra. 3 días le llevaría a hacer ese recorrido. Pero ahora, ¿qué da más gloria a Dios? ¿Sanar a un enfermo? Sin duda que sí. La gloria a Dios sería grande por sanar a un enfermo. Pero ¿cuánta gloria más otorga a Dios, se le reconoce a Dios, producto de que resucite a un muerto que ya llevaba en el sepulcro 4 días? Lo segundo, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que entender que Dios hace las cosas en sus tiempos. Es decir, el tiempo de Dios es uno y el tiempo en el que queremos nosotros es otro. En este siglo XXI se ha acrecentado más todavía. En este tiempo queremos que las cosas sean rápido. Así como cuando enviamos un mensaje, respóndeme rápido, vamos. O dices algo, ya quieres la respuesta. En ese tiempo había que viajar 3 días. Pero el tiempo de Dios va a su ritmo. Y por otro lado, Dios no hace las cosas que nosotros queremos cuando queremos, sino en el tiempo que quiere. Me imagino que muchos de ustedes han hecho oraciones diferentes a Dios. Algunas han sido contestadas, recibiendo lo que pidieron, otras no recibieron lo que pidieron, ¿cierto? Soy el único que ha sufrido esas respuestas. Oí a alguien que decía, Dios responde de 3 formas. La primera es sí, es hecho en ese momento. La segunda es sí, pero tienes que esperar. Va a llegar el momento. Y la tercera es no, pero tengo algo mejor. No, pero tengo algo mejor. Jesús no es indiferente ante el dolor de la humanidad, de cada uno de nosotros. No es indiferente. No fue indiferente a lo que Lázaro estaba pasando.
o al sufrimiento de las hermanas viendo a su hermano enfermo. Pero Jesús estaba dirigido por la voluntad de Dios y buscando la gloria de Dios. Producto de eso, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Versículos 7 y 8. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Luego de pasados esos 2 días, Jesús determina y les dice a sus discípulos: vamos muchachos, vamos hacia Judea, concretamente vamos a Betania. Y entonces los discípulos piensan como hombres y dicen: pero recién estamos viniendo de allá hace unos pocos días y apenas ha escapado de que lo apedreen. ¿Y ahora otra vez vamos allá? En el tiempo y en el pensamiento de los hombres, estamos como viviendo al filo de una navaja. El Señor Jesús estaba como viviendo al filo de la navaja. Daba un pasito más allí y en el pensamiento de los discípulos, los enemigos de Jesús iban a matarlo en cualquier momento. Pero el tiempo de Dios es diferente y el Señor Jesús caminaba en el tiempo de Dios. Los discípulos veían como hombres, como que el Señor Jesús podía morir en cualquier momento, pero en realidad el Señor Jesús era alguien que no debía morir. Eso sabemos, no había pecado, pero era inmortal en el sentido de que mientras no acabe su ministerio, nada le iba a quitar la vida. Dios había determinado lo que tenía que hacer, el lugar en el que iba a morir, cuándo iba a suceder eso y cuáles iban a ser las circunstancias. Estamos en la Semana Santa. Sabemos lo acontecido en el Viernes Santo, en aquel primer Viernes Santo, donde el Señor Jesús entregó su vida. Mientras Él no termine su ministerio y llegue hasta donde Dios había determinado, Él no iba a morir de ninguna manera. Entonces, regresar a Judea de ninguna manera ponía fin, era un riesgo para su vida. Versos 9 y 10. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí está utilizando una ilustración lógica, ¿no ve? Ayer, si era ayer, olvidé, pero bueno, no quise prender la luz de la cocina. Dije: sé dónde está el vaso, voy a agarrarlo y luego me sirvo el agua ya. Entonces no pude ver, terminé tocando el vaso, chocó contra el mesón y quebré un vaso. Bueno, mi hermana se va a dar cuenta porque estoy contándolo en vivo. ¿Por qué? Porque era de noche. Si estás en la oscuridad, es muy posible que tropieces o hagas alguna avería si es que estás andando descuidado. En cambio, si durante el día estás caminando en la noche, puedes ver las cosas que hay, esquivar las piedras y caminar tranquilamente. Eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús. El día tiene 12 horas. Desde que salía el sol hasta que se entraba y anochecía, dividían en 12 horas. Habían, por tanto, horas más largas y más cortas, porque hay días más largos y más cortos. Pero esta idea de lo natural, el Señor Jesús les está hablando lo espiritual. Mientras yo esté, mientras la luz de mi ministerio esté prendida, no hay riesgo alguno. Yo voy a ir y voy a llegar, vamos a ir y vamos a llegar, porque la luz está aquí. Pero cuando llegue la oscuridad, cuando llegue el momento en que yo entregue mi vida, entonces va a ser diferente. Pero esto lo relaciona no con su pueblo, sino más bien lo relaciona con los no creyentes.
Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El Señor Jesús es la luz del mundo. Quienes no creen en el Señor Jesús andan en oscuridad. Pueden tener su casa bien iluminada, con sensores de movimiento de la mejor tecnología, pero andan en oscuridad y están prestos a caer. En cambio, nosotros no estamos a oscuras. El futuro no nos sorprende, no hay temor a la muerte, porque la luz de Cristo está en nosotros si creemos en Él. Entonces, ánimo, tenemos la luz del mundo porque creemos en Él. El que camina con Cristo entonces debe sentirse seguro. ¿Por qué? Porque sabes a quién vas, dónde vas, y sabes quién es tu Señor. Y el mismo Señor te guía a que camines en Él. En el capítulo 8, verso 12, el Señor Jesús decía, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. No andamos en tinieblas, tenemos a Cristo, tenemos la luz de la vida. Quien no tiene a Cristo está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque Cristo también es la piedra de tropiezo, en el cual tropiezan y caen, y la ruina de quienes no creen en Cristo es grande. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El Señor aquí les está hablando de la muerte de Lázaro. Hay una palabra que se utiliza bastante seguido en el Nuevo Testamento cuando se habla de la muerte de los creyentes, y es el dormir. Los que duermen despiertan, ¿cierto? Yo tengo planes de dormir esta noche, a no ser que me dé un insomnio, que normalmente no lo hace, no sufro de esto, y voy a despertar mañana. ¿Por qué? Porque he dormido. Esta idea es la que el Nuevo Testamento da en los creyentes. Todos los pecadores mueren físicamente. Todos somos pecadores. Todos hemos cometido algún pecado, somos pecadores. Dios nos ha perdonado, pero nuestra transgresión recibe la paga que es la muerte física. Pero tras la muerte física vamos a despertar y vamos a estar con el Señor siempre. Ese es el sentido de que el Nuevo Testamento llama dormir a la muerte de los santos. En cambio, los que no creen, después de la muerte física, se encuentran con la segunda muerte, que es la muerte eterna, la eterna separación de Dios. Esa es muerte, terrible. Pero ninguno de los creyentes participa de esta. Y Lázaro, obviamente, tampoco participa de esta. Versos 12 y 13. Dijeron entonces sus discípulos, que le habían entendido sus discípulos, voy a despertar a Lázaro, y como que se preguntaban un poco, o sea, 3 días de viaje para despertar a Lázaro del sueño, y además en un lugar cercano de donde quieren matarte. Por eso le dicen los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Este es el asunto de la literalidad. Los discípulos están entendiendo literalmente la palabra dormir y están diciendo, pero Señor, si está durmiendo, cuando uno duerme se recupera de la enfermedad. Entonces va a sanar. No es necesario que nos tomemos la molestia de ir 3 días
para decirle ya Lázaro, hora de despertar, no es necesario. Y esto está incentivado también por el temor que había en los discípulos, porque si iban a apedrear al maestro, los discípulos muy posiblemente iban a correr la misma suerte. Los judíos, los discípulos más bien se habían quedado en la palabra despertar, en la metáfora con relación al sueño de la muerte. Y los discípulos también tenían temor de ir a Judea y que su maestro sea apedreado y que ellos puedan correr esa misma suerte. El Señor Jesús les aclara, versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Esto es extraño, ¿no es cierto? Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Ha debido ser que sacudieron la cabeza y el cerebro golpeaba a uno y otro lado de los discípulos. Lázaro murió. Para las personas, aún en ese tiempo el Señor Jesús resucitó a Lázaro, pero si llega al cuarto día, se esfuma cualquier esperanza de resurrección que haya. ¿No es cierto? Cuando enterramos a un pariente nuestro, ya toda posibilidad de que se levante de entre los muertos, es decir, así a la manera de Lázaro, se esfuma. Un muerto no puede volver a la vida salvo solo por la intervención de Dios, que, como son los milagros, suceden muy de vez en cuando. El Señor Jesús, nadie le había dicho Lázaro ha muerto, pero él sabía que esto había sucedido. El Hijo de Dios tiene doble naturaleza, humana y divina. Es Dios 100% y hombre 100%. Y el lado divino comunica a su naturaleza humana que aquello que tiene que conocer. Entonces había cosas que el Señor Jesús como hombre desconocía hasta que su naturaleza divina comunicaba esto y entonces entendía y podía saber. Y esto es lo que acontece. ¿Cómo se entera? La naturaleza divina comunica a la naturaleza humana que Lázaro había muerto. Había 3 días de distancia, nadie llegó con la noticia. Ahora, la alegría del Señor Jesús no es por la muerte de su amigo, no es porque Lázaro haya muerto. Me alegro de esto, dice, no es por la muerte de Lázaro, sino para que los discípulos vean lo que él va a hacer. Va a resucitar a Lázaro y esto va a fortalecer la fe de los discípulos. Así como cuando nosotros leemos y esto fortalece nuestra fe. Por eso la muerte de Lázaro es para glorificar a Dios. Cuando venimos a Cristo, cuando creemos en Él, nuestra fe es pequeñita. Somos como recién nacidos, así, una comparación exacta. Recién nacidos y la fe tiene que ser alimentada para que vaya creciendo, así como el recién nacido. Y entonces la fe se vaya fortaleciendo. Eso quiere decir que en la estatura espiritual o edad espiritual que nos encontremos, siempre necesitamos seguir creciendo a través de entrar en contacto con la palabra de Dios. Los recién nacidos espiritualmente, los creyentes nuevos,
tienen que creer más. Los discípulos habían creído en el Señor Jesús para este momento, pero su fe necesitaba ser todavía alimentada más. Es por eso que se alegraba el Señor Jesús. El milagro que iba a hacer, en realidad, iba a servir para que Dios sea glorificado y Cristo sea glorificado y la fe de los creyentes vaya en aumento. En ese tiempo, en este tiempo y en toda la historia. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Parece que el Señor Jesús les hubiera dicho: vamos, me alegro de que esto haya sucedido, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces el Señor Jesús empezó a caminar y los discípulos como que se quedaron mirando entre ellos, y Tomás, el Dídimo, es el nombre arameo y griego, que significa lo mismo, gemelo. Su nombre significa gemelo, puede ser que haya tenido un hermano o una hermana gemela, ahora simplemente la manera de llamarle. Entonces él les dice: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces Tomás no es alguien que dudaba siempre, sino era también un hombre valiente, que anima a sus condiscípulos y les dice: vamos, ánimo, si el Señor va a morir, vayamos, que nosotros vamos a morir con él. Porque desde el punto de vista de ellos, la muerte del Señor Jesús estaba ahí como al filo de una espada, dijimos, ¿no? León Morris, un comentarista bíblico, dice: Tomás miró a la muerte cara a cara y eligió morir con Jesús antes que vivir sin él. Qué bonito, ¿no? Eligió morir con Jesús antes que vivir sin él. Pero la muerte de Cristo estaba establecido el día y las condiciones en que iba a suceder. Mientras tanto era inmortal, dijimos. Vayamos al verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Muy posiblemente el que llevó el mensaje de que el que amas está enfermo, de parte de las hermanas al Señor Jesús, cuando llegó ya encontró muerto a Lázaro. Es posible. Ahora, dicen que hay una creencia judía que tras la muerte de un judío o de una persona, el alma de esa persona está como rondando el cuerpo en torno a él durante 3 días, como que esperando que algo suceda y él vuelva y vuelva a la vida. Entonces, terminado el 3er día, ya no hay remedio, además la descomposición había empezado, el alma se va hacia el lugar donde van las almas hasta el tiempo de la resurrección. En ese tiempo y en ese lugar, la temperatura, aquí los cadáveres en nuestro tiempo pueden aguantar unos buenos días porque les ponen formol y otras cosas, de manera que puede permanecer unos días, y el velorio, esperando a los familiares, puede prolongarse varios días. Pero en ese lugar, sin los medios que hay, normalmente los entierros eran en el mismo día. Y eran con la costumbre de ese tiempo. Los judíos tenían una costumbre de como embalsamar el cuerpo. Entre especias aromáticas y vendas, volvían prácticamente, encerraban al cadáver entre lienzos. Y eso lo hacían en el mismo día. Ya llevaba 4 días en el sepulcro. Verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Esto es más o menos entre algo más de 2,5 de kilómetros, 2,6, 2 kilómetros 600 metros o 2 kilómetros 800 metros.
Suelen decir que una persona normal camina 4 kilómetros por hora. Es decir, la distancia entre Jerusalén y Betania sería unos 45 minutos caminando. Y en ese tiempo en el que caminaban más seguido, tal vez más corto. Juan hace esta mención para poner en nuestra mente la idea del peligro al cual estaba yendo Jesús. Los enemigos que habían pretendido apedrear a Jesús al final del capítulo 10 estaban a menos de 1 hora de distancia. Verso 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Al parecer esta familia eran muy conocidos en el lugar, no solamente en Betania, sino en toda esta región, y llegaba a Judea y Jerusalén, por supuesto. Por eso se entiende que habían judíos, no líderes judíos, pero de entre los judíos que estaban acompañando a lo que suele llamarse dolientes, ¿no? Las hermanas que habían perdido a su hermano. Habían ido desde Jerusalén hasta Betania con el propósito de consolar a las hermanas por la muerte de su hermano Lázaro. Ahora hay tres tiempos, digamos, de luto que pasaban en ese tiempo las familias, el duelo. Los primeros 3 días era un tiempo de lloro de los familiares. O sea, en los 3 primeros días, en el primer día entierran y los 2 días siguientes los familiares lloraban, contrataban a quienes lloren y quienes iban a visitar lloraban también. Es decir, esa era una lloradera como con gas lacrimógeno, todo el mundo lamentando la muerte, acompañando a los dolientes. Luego, los demás 4 días, hasta el cumplimiento de la semana, guardaban un duelo profundo durante el resto de la semana, condoliéndose, pero ya no llorando de la manera que lo habían hecho. Y los 30 días siguientes, hasta completar el mes, continuaban condoliéndose, aunque ya no de forma tan intensa, pero continuaba el duelo. Consolar entre los judíos, consolar a los familiares de un muerto, era un deber que cada judío debía realizar. Nadie iba por obligación al velatorio de alguien o al sepelio de alguien. Iban de pura voluntad porque eso es lo que mandaba la costumbre judía que se haga, amparados en las Escrituras. Bien, ahora muchas veces nosotros procuramos evadir esto, sin duda. Ha muerto alguien. Ahora, ¿qué hago? Hay que ir al velorio. Y por ahí alguien busca una forma, ¿qué hago para no ir? Casualmente en esta semana, este fin de semana, al WhatsApp me llegaron noticias de la muerte de varios conocidos, no sé por qué, varias hermanas, la que era secretaria en el seminario bíblico, por ejemplo, la hermana Dora falleció, la hermana de un pastor en Coroico, y así la hermana de la esposa del pastor Mario Pucci también, y con ellos todavía varias otras personas también que fallecieron. Ahora, qué es lo que debemos hacer? No a la manera de los judíos ir como llorones o lloronas allí a llorar la muerte, pero sí apoyar a la familia, ¿no es cierto? Tratemos de apoyar a la familia. Recién en esta semana veíamos de la consejería bíblica y qué es lo que se podría hacer para cuando una madre tiene un hijo, porque una madre que tiene un hijo de pronto dicen es lo más natural del mundo, desde Adán y Eva es natural que las mujeres tengan hijos, pero sucede que en nuestro tiempo hay algunas dificultades que pasan también las hermanas, cambios
sea, las hormonas juegan una mala pasada y pueden entrar en depresión o algo así. Y sería conveniente que ante cualquier dificultad o ante cualquier forma de ayuda, nosotros estemos prestos a la ayuda. Si murió familiar de alguien, ¿de qué manera podemos ayudar? Si nació el bebé de alguien, ¿de qué manera podemos ayudar? O si están en algo, ¿de qué manera puedes ayudar? Esa sería una buena pregunta. ¿De qué manera tú puedes ayudar a los otros hermanos que están aquí? Y esto pasa, hermanos, también por conocernos. Porque, y ese es el mal un poco que tenemos. Tratamos de no conocer mucho a los demás para no encariñarnos mucho con ellos y estar tal vez obligados a servirles. Pero el don del servicio es algo que Dios ha dado, al menos en forma pequeña, a cada uno de nosotros. Entonces estemos dispuestos a ello. Continuemos con el verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. De alguna manera llegó a oídos de Marta que el Señor Jesús había llegado al lugar. Y entonces, conforme era el carácter de ella, enterada de esto, inmediatamente salió en busca del Señor Jesús. Ahora, pudiera ser que el Señor Jesús haya enviado a alguien y decirle, dile a las hermanas que estoy aquí. Y entonces ese fue el motivo de que Marta salió. Pero Marta apenas escuchó que el Señor había llegado, fue inmediatamente hacia el Señor. Verso 21 y 22. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Se puede entender el dolor que hay en el corazón de esta mujer. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez es una frase que durante todos estos días ambas hermanas lo repetían en todo momento. Si el Señor no hubiera estado aquí, si el Maestro no hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Tal vez era la muletilla que estaban utilizando y repetían, porque María va a salir con lo mismo, va a decirle lo mismo al Señor. Marta creía firmemente que el Señor podía evitar la muerte de su hermano. No dudaba en lo más mínimo que el Señor tenía esa posibilidad, o sea, tenía ese poder, porque él había sanado e incluso había sanado a distancia. Ahora, no quiere Marta mostrar dolor contra el Señor Jesús, agarrarle y como golpearle el pecho y decirle, ¿por qué no estabas aquí? O algo así. No llega tanto, pero llega a expresar el dolor y la tristeza que sentía en su corazón. Y una palabra nos hace ver un poco diferente, como dos oraciones contrarias. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Esa traducción puede también, dicen, que ser dicha, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque sé que Dios te concede cuanto le pidas. Es decir, yo sé que Dios te concede todo lo que le pidas y si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hay algo que subrayar en esto que está diciendo Marta. Marta está hablando de una palabra, todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Esa palabra pedir tiene el sentido de un menor rogar a un mayor, como nosotros cuando oramos y rogamos a Dios. O sea, sé que cuando oras a Dios y tú le ruegas a Dios, Él te lo concede. Pero un menor a un mayor. En cambio, es el verbo aiteo en griego. Pero cuando el Señor Jesús habla de la relación con el Padre, no habla de un menor a un mayor, con un aiteo de relación.
sino como un igual. Cuando el Señor Jesús habla de que yo rogaré al Padre por vosotros, está hablando de un igual, pedirle a un igual que haga algo. Y eso es importante que tomemos en cuenta. El Señor Jesús no es alguien menor a Dios que ruega a Dios para que le conceda algo, sino es alguien que tiene la misma dignidad que el Padre y la misma dignidad, digamos, que el Espíritu Santo. Y es el verbo erotao. La misma dignidad. No es un menor a un mayor, sino es un alguien del mismo nivel. Verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Ahora, aquí el Señor Jesús le está adelantando algo que va a realizar en pocos minutos, aunque Marta entiende que está hablando de la resurrección de la cual vamos a participar todos en el día final. Estas palabras deben alentarnos a nosotros y reordenar nuestro pensamiento también. Cuando un hermano muere, cuando un familiar nuestro o alguien de la iglesia muere, no está pasando al desconsuelo. Cuando alguien que cree en Cristo muere, está pasando hacia el paraíso, presto para la resurrección, pero no durmiendo, como muchos dicen, sino en la presencia de Cristo, viviendo entre los creyentes, viviendo una vida diferente de la que vivimos, sin duda. Ese es el consuelo que tenemos para alguien que muere entre nosotros. Entonces animémonos también con esa palabra. Hay resurrección. Vamos a volvernos a ver. Vamos a volver a estar juntos. En el verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí está hablando de esta resurrección final de la cual vamos a participar todos. Y que Marta tenía firme en su fe, en su corazón, en su mente, que todos los creyentes vamos a resucitar. Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La respuesta de Jesús dirige el pensamiento de Marta hacia el Señor Jesús. Porque la resurrección es Jesús mismo y Él también es la vida. La palabra yo soy, que 7 veces nos dice, y en este caso yo soy la resurrección y la vida, está presente aquí. Yo soy, es la misma expresión que Dios le dijo a Moisés dándole su nombre en el Éxodo, en capítulo 3. Solo Dios, hermanos, hermanas, solo Dios tiene vida y solo Él puede resucitar a los muertos. Aunque aquí el orden de las palabras, digamos a nuestro parecer, está al revés, porque si alguien va a resucitar, primero tiene que morir, ¿no es cierto? No puedo decir, he resucitado cuando has muerto. No, no he muerto, entonces no has resucitado. El asunto es, hermanos, que todos nacemos muertos espirituales. Todos somos descendientes de aquella pareja de nuestros padres que se rebelaron contra Dios, Adán y Eva, sus nombres. Nosotros no lo hubiéramos hecho mejor, sin duda, también hubiéramos fallado. Los mejores representantes eran ellos. Pero por el pecado de ellos, nosotros hemos sido llevados al ámbito de pecado. Todos nosotros, además de ser herederos de este pecado de Adán y Eva, hemos aumentado pecado a nuestras vidas. Y la palabra dice, la paga del pecado es muerte. Todos somos muertos espirituales, alejados de Dios, todos somos muertos espirituales.
Todos aquellos que no creen en el Señor Jesús no viven nunca. Esta vida que estamos viviendo es como una previa a la verdadera vida, la vida de Dios, de la cual vamos a participar. Estamos viviendo sin duda, pero es una vida como, digamos, un poco aguada respecto de lo que es en realidad la vida. Y la vida la encontramos en Cristo. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Necesitamos resucitar. Y mucho de esto acontece cuando creemos en Cristo. Ahí somos sacados del ámbito de muerte y llevados al ámbito de vida. La vida de Cristo, la vida de Dios. Y entonces participamos de ella. Solo en Jesús tú y yo podemos recibir el cambio en nuestra naturaleza de pecado y de nuestra muerte espiritual. Solo Jesús puede quitarnos la muerte, resucitarnos y darnos vida. Solo Jesús es mi resurrección y mi vida. Solo Jesús es la esperanza para una vida perfecta. ¿Quieres tener una vida perfecta? Solo Jesús es el camino, solo Él puede darnos. Su vida es la verdadera vida a la cual entramos cuando creemos en Cristo y de la cual vamos a disfrutar plenamente en la eternidad. Jesús es mi resurrección y mi vida. Y también es tu resurrección y tu vida. En el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús le habla aquí que Él es en quien hay que creer. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Marta sí había creído esto, que no es posible la vida sin Cristo. Por el Señor Jesús, el creyente no morirá para siempre. Va a pasar de la muerte física hacia la vida eterna. Esta es la salvación, hermanos. Cristo es la salvación. Creer en Cristo nos lleva a la vida eterna. No el haber creído alguna vez en el pasado, en algún momento, sino creer y seguir creyendo. Nuestra fe va en aumento cada vez o va en decremento cada vez. John Piper decía, estamos en un río, ¿no? La vida cristiana no es un lago, es como un río en el cual si no avanzas, retrocedes. Y pasa eso con la fe. Si no avanzas en tu fe, si no lees las Escrituras y oras a Dios y eres guiado por Dios, entonces cada vez vas a ir perdiendo esto. Y vas a tener que volver a cobrar fuerzas y avanzar. Entonces es algo de lo cual tenemos que participar más. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesús, como si nos preguntase a nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Marta responde, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una respuesta tremenda, hermanos. Pocos en las Escrituras tienen una respuesta con estos 3 puntos específicamente. Le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo para salvarnos de nuestros pecados y para llevarnos a Dios. Nuestra fe se aproxima a la fe de Marta. Hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado al mundo por nosotros. Hermanos, el creer eso es ser cristiano.
y vivir en ello. No solamente creer mentalmente, sino vivir en ello. En nuestra alabanza a Dios, pero también en nuestro trato con nuestros hermanos y con todas las demás personas. Porque no vamos a estar preguntando para ayudar a alguien, ¿eres tú cristiano para que ayude a mi prójimo? No. No necesitamos que sea cristiano para que podamos ayudar a alguien. Siempre dispuestos a ayudar como estaba el Señor Jesús. Estamos llamados, mis hermanos, para terminar, a vivir en una vida de ayuda, en una vida de servicio a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, y vivir alabando, conociendo y dando la gloria a Dios. Transitemos pues entonces por este camino. Oremos. Padre bendito, nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestra resurrección y nuestra vida, por cautivar nuestro corazón, Señor, para que te conozcamos. Y llévanos, Señor, todavía a un mayor y más pleno conocimiento de ti y una fe más fuerte. Que no estemos pensando en perseverar solo en la fe, sino en avanzar en la fe, sirviéndote a ti y sirviendo a nuestros hermanos, predicando tu palabra, viviendo tu palabra, para ser guiados en tus caminos y para vivir contigo por la eternidad. Tú nos has regalado la vida eterna, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno de la vocación con la cual nos has llamado y a lo cual nos has llamado. Gracias te damos, Padre. Te pido bendigas a mis hermanos y a mis hermanas aquí presentes y quienes van a ver también este video en las redes sociales. Tu bendición sea con ellos, tu bendición sea con nosotros. Guíanos, te rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El próximo miércoles, hermanos, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan y ahí vamos a ver el más grande milagro, la señal más grande. No se olviden, la siguiente semana. El Señor les bendiga, hermanos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. Ciudad de El Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. Zona Central, al número 698-70-191. 698-70-191. Zona Sur, al número 752-57-056. 752-57-056. Que Dios te bendiga.